Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Fiscalía General de la República pidió a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. El gobernador dice que hay una persecución en su contra y que ni siquiera ha sido notificado por la FGR. El fiscal Alejandro Gertz dice que no es un asunto ni de política ni de venganza. ¿Cuál es el impacto de este proceso? Veremos qué piensa la mesa. Y el lunes el Ejecutivo Federal informó que para no romper la normativa y respetar la veda electoral, se adelantará la dispersión de recursos para quienes reciben alguna beca o apoyo social. Esta medida se tomó con miras a la jornada del próximo 6 de junio, como señalan los partidos de oposición, o procura evitar que las personas beneficiarias de estos programas se queden sin medios para satisfacer sus necesidades básicas. Y hoy arrancó la segunda fase de vacunación en la Ciudad de México, esta vez en Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco, con un cambio de estrategia, previa cita y en orden alfabético. ¿Mejoró el proceso? ¿Qué ha pasado con la vacunación a personas extranjeras? Estos son los temas de la noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, vino a la Cámara de Diputados para conocer de manera directa las acusaciones que motivaron a la FGR a solicitar su desafuero. El gobernador dice que ni siquiera lo han citado a comparecer y que todo es una persecución política. Y el fiscal general Alejandro Gertz adelantó que la Cámara Baja recibirá todas las pruebas recabadas y que el juicio será prácticamente público. Veamos en contexto. La Fiscalía General de la República solicitó este martes a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la supuesta comisión de delitos. El coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Moisés Ignacio Mier, dio a conocer que la FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, busca procesar al gobernador por 3 delitos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El gobernador, de filiación panista, acusó a Morena de filtrar una supuesta acusación en su contra y que esperaría ser notificado oficialmente para fijar su posición, señalando que nunca ha violado la ley y que se defenderá ante cualquier atropello. Esta mañana el fiscal general Alejandro Gertz dijo que no habrá venganza de ningún tipo en el procedimiento contra del gobernador, que las pruebas de las denuncias se entregarán a todos los diputados y que el juicio prácticamente será público ante el Congreso. El presidente López Obrador dijo además que en su gobierno no se persigue a nadie y que si hay una denuncia por corrupción, su instrucción es que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía. En agosto pasado, durante un encuentro realizado entre la Confederación Nacional de Gobernadores y el mandatario federal, Cabeza de Vaca dijo que los señalamientos en su contra tienen fines electorales. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Querida Mariana, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Y Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas, Mariana, Lisa, Alfredo, Eder. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. ¿Cómo estás viendo este caso, esta solicitud para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca? Él mismo ha dicho que se le está violando el debido proceso por esta supuesta filtración en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Es así? Pues creo que hasta cierto punto la filtración no pudo haber aguantado mucho tiempo en caso de haberla querido reservar. Sí llama la atención cómo se están presentando las cosas. Yo sin duda creo que hay muchísimo que investigarle a Cabeza de Vaca. No es la primera acusación. Sabemos que en Estados Unidos se le persigue ya o ha salido señalado por ilícitos relacionados a los delitos que aquí se están tratando de imputar, que la Fiscalía le quiere imputar, y hay ya, como hoy lo titulaba en la portada de Reforma, un pasado sospechoso, donde hay señalamientos ya de incluso 2016 de algún narco que confesó a la Policía Federal que le entregaban a $500,000 para la campaña a la alcaldía de Reynosa en aquel momento. Entonces, sin duda hay muchísimo que investigar la cabeza de Vaca, pero sí llama poderosamente la atención el momento en el que está surgiendo esto y cómo se han presentado las
las cosas, ¿no? Estamos, a ver, es que esto de verdad no está en la conversación pública y llega a ser frustrante. Estamos en una semana en la que empezó este lunes con un señalamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Fiscalía, bueno, no a la Fiscalía, al Estado mexicano, a México, alertando de esta ley que hemos hablado aquí en diversas ocasiones, esta iniciativa de ley que pretende quitarle facultades, quitarle la obligación a la Fiscalía General de la República para acompañar a las víctimas de desaparición, a las víctimas de la violencia en el país. Estamos ante esa amenaza, está la advertencia de la CIDH. Ayer sale lo de Cabeza de Vaca y uno podría decir, bueno, son tiempos de la justicia, así es como se está llevando la investigación, pero ¿qué demonios hace hoy el fiscal general de la República de florero en la mañanera del presidente López Obrador? Pues no fue a decir nada. Lo que pudo decir sobre el caso de Cabeza de Vaca, que es, pues ya es cancha de los diputados, lo pudo haber mandado en una servilleta. No fue a aportar absolutamente nada. Evidentemente, se evadieron todo tipo de preguntas o a periodistas que pudieran preguntar sobre temas profundos de la Fiscalía General de la República, y me recuerda mucho aquel escenario de la famosa entrega del cheque para la rifa no rifa del avión o avión presidencial, porque ese es el modus operandi de Hertz Manero, es ir a dar la cara solamente cuando hay noticias buenas, cuando hay un caso mediático del cual poder presumir. Entonces, a lavarse la carita el fiscal, a montar este circo que lamentablemente se ha convertido la justicia según San Andrés, que por un lado, linchamientos políticos, dice él, cuando se trata de personas como Félix Salgado Macedonio, pero para aquí, no, la exhibición del fiscal, el escenario puesto, aquí no importa mucho el debido proceso, y pues así es como se va pervirtiendo de alguna forma la justicia y van dejando muchas dudas en el momento sobre al momento sobre el por qué se escogen estos días, este momento y el marco del proceso electoral, porque el desafuero va a estarse sustanciando y resolviéndose por ahí de finales de mayo. Bien. A ver, Dolores, Lecona ya pone sobre la mesa que llama la atención el momento en el que esto está ocurriendo. ¿Tú coincides con él? ¿Qué decir de las personas que piensan que es una persecución política contra el gobernador? No, yo sinceramente no creo que esto sea necesariamente una persecución política. Ahora, que políticamente pueda utilizarse por otros, digamos, por ciertos personajes, ¿no?, etcétera, bueno, eso quizás sí, porque ahora sí que lo personal es político, pero en general, armar un caso falso, no. O sea, aquí vemos evidencia contundente y tangible. En todo caso, ¿por qué Lozoya, que es completamente del PRI, estuvo acusando y haciendo algunas declaraciones desde mucho antes sobre este personaje? Entonces, a mí me llama mucho la atención el caso en términos específicamente del combate a la corrupción que se necesita en México en todos los niveles. Y, por supuesto, no solamente constreñido a determinado partido político, que en este caso es el PAN, porque hay una evidencia sustentada, tangible. Y, evidentemente, desde la perspectiva de los abogados y de las abogadas, bueno, van a decir la presunción de inocencia, ¿no?, y tal. Eso lo manejarán los abogados en tribunales y lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, creo que es muy necesario, y por supuesto que Presidencia y por supuesto que Hertz Manero no podían dejar de lado esta situación. Y yo no creo tanto que en este término de cacaraquearlo como tal, sino señalar específicamente esos actos de corrupción comprobable o en proceso de comprobación, y que, repito, ojalá se den no solo para determinado partido, sino en general, porque este caso es sumamente grave. Las acusaciones, por ejemplo, en Texas, ahí están, es gravísimo. Y la verdad, si cualquiera de nosotros simplemente registra el nombre de este personaje, podemos encontrar una serie de elementos, desde declaraciones, desde vinculaciones. Entonces, la información está ahí y no creo que sea falsa en lo absoluto. Ahora, que determinados personajes políticos, digamos, bueno, puedan aprovechar el momento para decir o reinterpretar de tal o cual manera, bueno, pues es que eso es la política, ¿no? Eso es ser un personaje público hasta cierto punto. Y como digo, ¿qué reflexión a mí me da específicamente este caso? Punto número uno, definitivamente
la corrupción enorme que ha tenido el PAN, y no ha sido nada más de este caso. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Guillermo Padres en Sonora en su momento. Ha habido actos enormes de corrupción, en este caso de vinculación con el crimen organizado, todavía lo llevan a otro nivel. Entonces, creo yo que es un momento político donde definitivamente invita a la sociedad a repensar hacia dónde va a dictaminar o va a mover su tendencia, ¿no? Y esa discusión se va a dar de forma natural, ¿no? Creo. Bien. Eder, en este sentido, el fiscal general dijo esta mañana que se le van a entregar todas las pruebas recabadas a los diputados. ¿Podemos esperar realmente un proceso transparente? ¿Es un momento político, como dice Dolores? Pues yo creo que transparente en la Cámara de Diputados tendrá que ser, porque como dijo el fiscal, es público, ¿no? El proceso de desaforar a esta persona es algo que va a estar a la vista de todos, va a llamar mucho la atención porque es un caso paradigmático. Me sorprende un poco la postura que han asumido opinólogos y gente de la oposición. Cuando hablamos del tema de Félix Salgado, yo dije abiertamente, si hay acusaciones, si hay denuncias en su contra, tendría que no ser candidato a gobernador, y por supuesto que tendrían que quitarle el fuero como senador para que pueda enfrentarse a la justicia. No entiendo por qué se les complica tanto asumir esta postura ahora que es con alguien del PAN, que además es alguien que ya fue preso en Texas por narcotráfico, ha sido señalado en muchas ocasiones por la misma situación, pero además esta es la segunda vez que a un gobernador en funciones le inician un proceso de desaforamiento. La primera vez fue contra Andrés Manuel López Obrador, era una grilla para sacarlo de la contienda presidencial. Aquí este caso es muy grave, es muy serio, y es muy significativo que sea en Tamaulipas, porque todos sabemos que Tamaulipas ha sido uno de los estados donde quien gobierna, no solamente porque esté ahí un gobernador operador del crimen organizado, sino porque quien reparte todo es el crimen organizado. Quienes estamos en el quehacer político y convivimos con gente que trata de hacer política en Tamaulipas, sabemos lo difícil que es para ellos convivir y coexistir con estos personajes que amenazan tu vida, ¿no? Y que son quienes al final determinan por quién debe votar una comunidad, por quién debe gobernar en los municipios, etcétera. Bien. Entonces, aquí hay un señalamiento muy claro que se tiene que esclarecer. Eso es lo que va a suceder en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que le quiten el fuero, y otra vez la necesidad urgente de que se desaparezca la figura del fuero, que no sirve más que para garantizar impunidad con algunos personajes que se amparan en eso para hacer cualquier tipo de tropelías. Bien. Finalmente, Lisa, ¿cuál es tu análisis sobre este caso? ¿Ves viable el desafuero al gobernador? Pues yo creo que va a suceder, porque si esto está en la Cámara de Diputados Federal, definitivamente con el grupo mayoritario salen los votos para hacerlo. Creo que en esta mesa hemos discutido en varias ocasiones el caso particular de Cabeza de Vaca. En todas esas ocasiones hemos señalado que efectivamente hay suficientes indicios para hacer una investigación a fondo, porque no solo están las acusaciones que han pesado contra él en la justicia estadounidense, sino también los propios señalamientos hechos a través de las famosas narcomantas desde 2016, 2017 y 2019 contra él y contra su hermano, ¿no? Donde una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas básicamente acepta que los había financiado, que había aportado cerca de 15 millones de pesos para las campañas tanto del gobernador en funciones como del hermano, y que habían roto ciertos pactos de colaboración. Al margen de que evidentemente el gobernador merece la presunción de inocencia como todos los demás acusados, creo que con esos indicios es suficiente prueba, no solo porque han sido de distintas organizaciones, han salido en distintos juicios, han sido en distintos años, y además han sido también contra miembros extendidos, ¿no?, de la familia, no solo contra la persona del gobernador. Bastaría para que la fiscalía pudiera tener un caso, esperemos, lo suficientemente sólido como para que, de ser así, de ser culpable, pues efectivamente enfrente a la justicia. Y eso lo digo
no por su adscripción política, no por el momento en el que vivimos, no porque sea justo que les toque a todos los partidos y le va a tocar a Félix Salgado Macedonio, sino lo digo por Tamaulipas. Y es que encontraba en las investigaciones que estábamos haciendo hoy en la mañana una nota de Milenio que básicamente sacó ahora, donde dice en los últimos 20 años todos los gobernadores de Tamaulipas han estado involucrados en investigaciones por la comisión de diversos delitos desde 1993 con Manuel Cavazos, pasando por Yarrington, pasando por Hernández Flores, pasando por Egidio Torregantú, que fue gobernador hasta 2016, y lo que dice la nota es que los delitos han ido desde encubrimiento, ¿no?, hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictiva, hasta vínculos con narcotráfico y delincuencia organizada. Me parece que Tamaulipas, que es justamente uno de los estados que más ha sufrido los temas de violencia letal, que más ha sufrido la ocupación militar, es el primer estado donde se lanzan junto con Chihuahua los operativos permanentes contra el crimen organizado, merecería deshacerse de esa clase política que parece que pues prefiere, ¿no?, estarse vinculando con las economías ilícitas y las organizaciones que las gestionan, que genuinamente hacer avanzar la causa de la seguridad ciudadana del Estado. Y eso es lo que me parece que tendría que estar al centro del debate. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? ¿Qué explica la violencia criminal en Tamaulipas? ¿Qué explica la impunidad en Tamaulipas? Y cómo la Fiscalía General de la República puede jugar un rol decisivo para desmantelar esas redes de macrocriminalidad de las que tanto hablamos en esta mesa también, para regresarle a Alfredo Lecón a la cita que amablemente me hace del momento del avión. Entonces yo lo dejaría ahí y pues ojalá que más bien nos interesemos en el Estado por el Estado y no por el caso o el momento político que estamos hoy. Bien, pues sin duda vamos a darle seguimiento a la evolución de este caso. Por lo pronto vamos a una pausa. Los apoyos sociales que otorga el gobierno federal se dispersarán por adelantado. El presidente López Obrador dijo que la medida busca no violar la veda electoral ni afectar a las personas beneficiadas. ¿Realmente estos apoyos han evitado que los efectos económicos de la crisis sean más graves, como dice el mandatario? Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este lunes, en la conferencia mañanera, se informó que para no incumplir con la veda electoral y fortalecer la economía popular, el presidente López Obrador ordenó que los apoyos sociales del próximo trimestre se dispersen en marzo. El presidente señaló además que la estrategia de su gobierno está totalmente alejada de la que se implementó en los mandatos previos a su gestión, evitando deudas y beneficiando directamente a los más pobres, evitando una mayor crisis económica. Quienes participan en Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, así como las personas adultas mayores, estudiantes y personas con discapacidad, recibirán en marzo los pagos correspondientes a febrero, marzo y abril. Por ejemplo, quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán 12,930 pesos y Sembrando Vida, que opera en 20 entidades del país, dará 13,500 pesos a cada uno de los 423,000 sembradores y sembradoras que participan en el programa. En total, el gobierno federal destinará unos 200,000 millones de pesos para adelantar estos pagos y otorgar apoyos a microempresas, agricultura, vivienda y becas. En 2020, como parte del plan para contener los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, el gobierno federal también adelantó los pagos de la pensión universal para personas adultas mayores y fortaleció los programas sociales prioritarios de su administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, para garantizar su operación. Bien, segundo tema de la noche y comenzamos con los puntos. Si te parece, Eder, ¿cómo estás viendo esta medida que se adelante la entrega de apoyos sociales a las personas? ¿Qué ventajas, qué beneficios o desventajas encuentras en esto? Yo veo muchas ventajas. Primero, que estamos en un contexto de pandemia. El año pasado, como ya lo decías ahorita en la nota inicial, se adelantaron las pensiones a adultos mayores y las becas para que pudieran llevar la cuarentena lo mejor posible las familias y así tuvieran cómo surtir sus despensas para soportar mejor la pandemia. Ahora no solamente es por la coyuntura de la pandemia, sino también por la veda electoral. Ayer yo escribía en Twitter que hay dos opciones. El gobierno tenía dos opciones para respetar que la veda y que no se esté repartiendo dinero en plena campaña política. O se adelantaban
los apoyos o se atrasaban hasta que pasara la campaña, lo cual sería bastante cruel para las personas. En total se van a dispersar solo de becas y de pensiones a adultos mayores a personas con discapacidad y a infancias de madres trabajadoras. Se van a dispersar 55,910,000,000 de pesos. Esto es un apoyo muy importante para la economía popular, es parte de la estrategia del presidente López Obrador de rescate económico. Él lo ha dicho, hay que rescatar la economía de la base de la pirámide para que entonces haya capacidad de consumo. Nada más recordar que cuando iniciábamos, incluso cuando todavía no se decretaba la cuarentena por la pandemia, muchos opinólogos decían que en 3 meses estaríamos llenos de saqueos por todo el país. No ha habido un solo saqueo. Y eso es gracias a esta política económica que atiende directamente a las personas que más lo necesitan. Tienen dinero para poder vivir. Y además, en el caso de Jóvenes Construyendo Futuro, poniendo en el contexto de la cuarentena, lo pesado que ha sido este ya año de cuarentena, para las juventudes debe ser un gran aliciente poder contar con este recurso. Bien. Y que lo usen quieran, pero que sirva para aligerar un poco este momento tan difícil. Entonces, esto garantiza que no se utilice políticamente las pensiones y las becas y apoyos, y creo que es muy positivo que se haga. Bien, Lisa, a ver, creo que el contrapunto más evidente en este caso sería que precisamente el adelanto de estos programas sociales podría verse como con fines electorales. ¿Dónde te posicionas tú? ¿Le encuentras ventajas a esto? Pues fíjate que yo más bien me posicioné preguntando en funcionarios anteriores si en administraciones anteriores y por digamos, reglas electorales esto se había hecho antes y era un requisito, y la respuesta es sí. Las transferencias directas que hace el gobierno federal tienen que dispersarse antes de que empiece la campaña electoral y tienen que cubrir el periodo en el cual esa campaña electoral va a estar activa, de manera que pues es plena y absolutamente consistente con la práctica anterior y con las leyes electorales que se esté dispersando estas transferencias directas que son Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, más no sé qué otro programa social en marzo, y que se estén adelantando los 3 meses que dura la contienda electoral hasta el día de la jornada de elección. Entonces, me parece que si vamos a tener el debate sobre si hay un uso electoral de los programas sociales, ese debate se tiene que centrar más, por ejemplo, en quiénes censaron a los beneficiarios, cuál es la identidad gráfica de los apoyos que se da, quiénes los reparten, si hay o no asociación directa con ciertos candidatos o no, como vimos, por ejemplo, que hizo Víctor Hugo Romo en la alcaldía de Miguel Hidalgo con el tema de las vacunas, ¿no? Que mandó imprimir flyers con su fotografía diciendo Víctor Hugo Romo te vacuna, ¿no? Ese tipo de cosas, y me parece que son un uso electorero. El solo adelantar la transferencia de estos recursos a los tiempos que marca la ley per se no me parece problemático, porque, insisto, incluso consultando con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de gobiernos anteriores, me confirmaban que esto es una práctica que sí se hacía y que atiende específicamente estos criterios. Entonces, si queremos discutir ese otro uso político, pues creo que hay muchos otros elementos que no son, digamos, como la nota del día de hoy de este adelanto de las transferencias, y que en su momento hemos debatido, creo yo, con suficiencia en esta mesa cuando hablamos del censo de bienestar, de los servidores de la nación, etcétera, 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 ¿no? Ahí es en donde me parece que está el potencial uso político de estas ayudas. Bien. Dolores, ¿tú cómo estás viendo esta medida? ¿Te parece necesaria para no incumplir con la veda electoral? A mí me parece súper necesario que, bueno, se le brinden los apoyos a las personas en tiempo y forma, sobre todo porque ya pertenecen a este padrón y están justamente en un programa desde hace tiempo, etcétera. Lo que a mí me parece muy delicado, y sí hay que decirlo, es la serie de cuestionamientos que se han dado en torno a la operación interna de este tipo de programas, como bien decía Lisa con anterioridad, y para ello tendríamos que saber cómo se están manejando los programas de forma interna, es decir, quiénes son, por qué se están otorgando, de qué manera. Creo que en ese sentido
no hay como mucho conocimiento, y lo digo porque he más o menos investigado sobre el tema, justamente porque me parece muy relevante y muy importante que México siga teniendo apoyos específicamente en términos de becas, porque hay varios programas de becas que son sumamente necesarios para las juventudes. Entonces, en función de cómo se están, digamos, programando estas funciones, cómo están operando los programas, qué cosas hay que ajustar en ese tipo de programas para que definitivamente queden como una política pública asentada y que por supuesto los programas puedan mejorar, pero para mejorar necesitan evaluarse. Entonces, creo yo que yo pensaría más en función de eso. Ahora, la cuestión electoral, pues tendríamos que ver situaciones muy particulares de personajes públicos políticos que malamente estén utilizando algún programa social. De momento, digo, no he conocido a alguien en específico que lo haga de esta forma, al menos en el lugar donde yo vivo, sino todo lo contrario, a veces se organizan con universidades y tal. Bien. Pero lo más importante, creo yo, es cómo mejoramos este programa operativamente, específicamente las becas. Bien. Eder, levantaste la mano, pero déjame darle la palabra primero a Alfredo. Alfredo, ya se ha mencionado el aspecto electoral precisamente para no incumplir con esta veda electoral, que ya comentaban las compañeras, pero también uno de los argumentos ha sido que esto fortalece la economía de las personas beneficiarias. ¿Cómo estás viendo este tema tú? Me pones el pase a gol porque quería partir justo con esto que ya ha comentado Lisa. Es totalmente legal y es totalmente fundado que las transferencias directas se prohíban a partir de la veda electoral. Entonces, era eso. O sea, si el presidente sale y dice, pues la ley me dice que tengo que hacerlo o tenemos que hacer la entrega de estos apoyos antes de la veda electoral, pues ¿dónde está la discusión? Claro que siempre van a surgir cualquier tipo de voz en un ambiente tan crispado, tan ya metido en el asunto electoral, pues por supuesto que van a salir este tipo de acusaciones y demás. Pero el presidente, con lo que dices, es quien pone la cola al burro. O sea, la declaración del presidente es para no incumplir con la veda electoral y fortalecer la economía popular, para evitar deudas y beneficiar directamente a los más pobres, evitando una mayor crisis económica. Bueno, como ¿por qué? O sea, cualquiera de las personas que nos esté viendo en casa, que reciba un salario o que sea beneficiario de estos programas, que nos diga cómo va a fortalecer su economía popular el adelanto, que no es una entrega extra, sino va a sumar eso a sus percepciones, sino que no lo van a recibir en 3 meses. ¿Cómo están fortaleciendo la economía popular? Ya hay, por decirlo de alguna forma, un piloto que este gobierno, a raíz de la pandemia, cuando también presumían lo mismo, cuando adelantaron los pagos de pensión universal a personas adultas mayores y hacían este mismo tipo de afirmaciones que era para contener los efectos económicos de la pandemia, uno de los grandes apoyos y de las grandes medidas que anunció el gobierno, que en verdad era chiquititita y que no fue un éxito, fue la entrega de créditos a personas trabajadoras del hogar, por ejemplo, y lo mucho que le costó al gobierno que las personas trabajadoras del hogar se acercaran a solicitarlo, porque saben que eso les genera una deuda. Entonces creo que la gente, la sociedad, ya ha mandado varios mensajes a este gobierno de que no se les puede tampoco engañar tan fácilmente como diciendo que el adelanto de algo que les corresponde y que ahora les va a llegar por ley es un fortalecimiento a su economía familiar o a la economía popular. Entonces, bien, algo que era totalmente legal, totalmente un trámite, se convierte en algo así, que tenemos que estarlo hablando el día de hoy con tantos otros temas, porque pues le pone el presidente la cola al burro haciendo este tipo de afirmaciones que son falsas. Bien, Eder. Sí, rápido. Bueno, le pones el pase a gol y falla. Primero, una rápida aclaración. Solamente las pensiones a adultos mayores son las que se reparten por medio de servidores de la nación. El programa de Jóvenes Construyendo Futuro, por ejemplo, está totalmente bancarizado. Ahí las juventudes que participan como aprendices en algún oficio se inscriben en línea y todo es siempre por vía de depósitos. Entonces no hay forma de manejar políticamente esa situación
más que pues si haces un buen gobierno, la gente confía, sigue confiando en ti. ¿Cómo benefician los adelantos, por ejemplo, para Sembrando Vida? Ustedes han visto, se burlaron mucho de Andrés Manuel una vez que hizo una pequeña girita en una feria de consumo que se hizo en el contexto del reparto de recursos de Sembrando Vida. Esos pequeños mercados que se pone cuando se reparte el dinero son insumos que los campesinos y las campesinas compran para mejorar su parcela, para mejorar su trabajo. Entonces, si a ti te dan el dinero y le compras a tu vecino, porque además es economía local, le compras insumos que necesitas para poder sembrar, pues ahí hay directamente un apoyo a la economía comunitaria en donde más se necesita, en el campo, en las zonas rurales, en las regiones más pobres del país. Por supuesto que es un gran apoyo a la economía familiar, y para los adultos mayores les ha servido y les ha sido de mucha utilidad estos adelantos que desde el inicio de la pandemia se han llevado a cabo. Hay que preguntarles cómo les ha ayudado para poder hacerse de una despensa de mejor calidad, cómo les ha ayudado para tener un ingreso en el contexto de la cuarentena, ¿no? Entonces, por supuesto que al final los datos son lo que habla, y el dato duro es que no tenemos una crisis alimentaria, no tenemos una crisis de desabasto, no tenemos una crisis por los saqueos en ninguna tienda del país. Alfredo, tenemos 30 segundos para que cierres el bloque. Sí, yo pensé que Eder me iba a controvertir algo de lo que dije, pero yo ni siquiera sé de qué evento me burlé mucho. Hasta ahorita ni lo recuerdo de lo que está diciendo. Y lo de los apoyos. Nadie está hablando del fondo, nadie está diciendo. Yo en un momento dije que uso electoral. Yo dije que es algo que estaba que es de acuerdo a la ley, este adelanto. No estoy ni siquiera cuestionando, porque no es el tema. Tenemos que hablar muchísimo más. Tenemos que hacer bloques específicos quizá de cada programa. No sé para dónde iba el comentario de Eder, pero sostengo lo que digo. Era algo de ley, se convirtió en algo político. Dice que no hay apoyo a la economía familiar. Yo ya te adelantando, no dándolos. Es que es lo que tienes que aprender a escuchar. Yo dije adelantándolos, no dándolos. Yo ya expliqué cómo les ayuda a darles el apoyo en Sembrando Vida, por ejemplo. No, adelantando. Se acabó el tiempo para discutirlo esta noche. Si quieren lo retomamos más adelante, porque tenemos que ir a una pausa. Con la aplicación de las 200,000 dosis de la vacuna Sputnik V, que llegó esta semana a nuestro país, inició la segunda etapa de vacunación en la Ciudad de México. La administración Sheinbaum implementó un cambio de estrategia para preservar la calidad de la vacuna, pero también para hacer más ágil el proceso. ¿Funcionó? Lo debatiremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. El gobierno de la Ciudad de México inició una nueva etapa de vacunación a personas adultas mayores con una nueva vacuna, nueva estrategia y un cambio en los requisitos de inmunización. Para evitar tumultos, esperas largas y actos de discriminación, la vacuna se aplica previa cita, en orden alfabético y sin importar la nacionalidad. Basta acreditar residencia y edad. Veamos en contexto. Con modificaciones en su estrategia, la Ciudad de México continuó este miércoles la vacunación a personas adultas mayores contra el COVID-19. Las autoridades aseguraron que hay dosis suficientes para todas las personas mayores de 60 años que puedan comprobar su residencia en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, mediante un sistema de citas, aplicación por orden alfabético y 6 macrocentros de vacunación, 2 por alcaldía. La administración de Claudia Sheinbaum busca agilizar el proceso de vacunación y mantener los niveles de congelación que requiere el producto. En la primera etapa, la vacunación en la Ciudad de México, se aplicaron 83,000 vacunas de AstraZeneca, y en esta nueva etapa se aplicarán las primeras 200,000 dosis de la rusa Sputnik V, que llegó esta semana. La vacuna debe usarse máximo 2 horas después de haberse descongelado y aplicarse en frío. Por ello, los congeladores deben estar cerca de los puntos de aplicación. A través del sitio mivacuna.salud.gov.mx, las personas pueden registrarse para recibir un mensaje con la fecha, hora y punto de vacunación, y en vacunación.cdmx.gov.mx podrán ubicar el módulo que les corresponde de acuerdo a su alcaldía de residencia. Las inmunizaciones se aplicarán hasta el próximo 5 de marzo con una meta de 20,000 dosis cada día. Quienes no tengan credencial para votar o pasaporte para identificarse o no tengan la ciudadanía mexicana podrán ser vacunados siempre que puedan acreditar su residencia y edad con su acta de nacimiento, además llevar su clave única del registro de población CURP. Punto y contrapunto.
Bien, último tema de la noche. Comienzo contigo, Elisa. Hemos seguido analizando el proceso de vacunación en el país y hoy específicamente en la Ciudad de México, que inició la vacunación en 3 nuevas alcaldías. Aunque ser mexicano tener nacionalidad mexicana no es requisito para recibir la vacuna, vimos algunas denuncias en Coajimalpa de personas que se les negó la vacuna por no tener la nacionalidad mexicana a pesar de ser residentes en esa alcaldía. ¿Cómo estás viendo tú el proceso de vacunación en general y en estos casos de discriminación? Pues ayer justamente lo discutíamos en las comunicaciones que tenemos previo a cada programa, y una de las cosas que salió ahí es que todos deseábamos que ojalá fuese un error y no una instrucción, dado que a pesar de que el número de casos de las personas rechazadas no había sido muy grande, de todos modos sí había habido los anuncios escritos al exterior de los puestos de vacunación, y eso preocupaba por varios motivos. Uno, digamos, es como el más práctico y prosaico, que es las personas residentes en México que trabajan en México y pagan impuestos en México, no pierden su derecho a la salud y por supuesto no pierden el derecho a la vacuna, independientemente de dónde hayan nacido. Pero el otro tiene que ver con un argumento de salud pública que me parece muchísimo más importante, es decir, se tiene que vacunar a documentados y no documentados, porque al virus le da igual cómo te llamas y dónde naciste y de dónde vienes, y si no llegas a la inmunidad de rebaño rápido, que significa básicamente tener a todos inmunes al mismo tiempo, pues los rebrotes aparecen, las mutaciones de las distintas variantes de esta cepa de coronavirus SARS-CoV-2 vuelven a emerger. Y la práctica internacional lo que nos está demostrando es que justamente los gobiernos están tomando estas decisiones de que la vacuna sea universal, completa y absolutamente abarcativa y que tenga los menores requisitos o las menores barreras de entrada posible. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, en donde lo único que te piden es una identificación y un comprobante de residencia, y no te piden las vacunaciones, pero además priorizaron dentro del plan de vacunación, por ejemplo, la inmunización en los campos de refugiados de todas estas personas que están viniendo, sobre todo del Medio Oriente, a instalarse en territorio alemán, que todavía no han podido salir de estos campos. En el caso de México tendría que ser una prioridad también inmunizar a las poblaciones migrantes y en tránsito que se quedan de alguna manera varadas en nuestras fronteras. En Colombia lo mismo, las agencias, sobre todo las aseguradoras, mandaron al gobierno a toda la gente en su sistema independientemente de la nacionalidad, incluyen a los extranjeros y básicamente los criterios fueron exactamente los mismos, simple y sencillamente probar la residencia. Estados Unidos es lo mismo, algunos otros países del Caribe igual. Entonces yo creo que si esto había sido un error y no una instrucción, qué bueno que se denunció públicamente, qué bueno que la ciudadanía lo hizo notar y se cambió la política, más bien se dio la instrucción de no seguirlo cometiendo, y si fue una instrucción, qué desafortunada instrucción y qué bueno que también se corrigió. Creo que lo que sigue hacia adelante es preguntarnos también algunas otras decisiones que se están tomando, como ya suspender la compra de más dosis de vacunas, porque a pesar de que hoy en día la Cancillería haya asegurado estas 200 millones de dosis, la evidencia lo que está apuntando en aquellos lugares que ya van más rápido con la vacunación es que vamos a necesitar refuerzos probablemente a los 6 meses, de manera que sería mala idea cancelar la orden o el compromiso de compra de vacunas en el futuro en este momento. Bien. Eder, ¿tú cómo estás viendo este avance de vacunación en la Ciudad de México de la semana pasada a actualmente? ¿Ves una mejoría? ¿Qué más destacarías de estos casos de la vacunación para personas extranjeras y, como ya pone Elisa sobre la mesa, también para las poblaciones migrantes en México? Sí, esto ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, el hecho de que el gobierno de México comprara vacunas de más, es decir, ya todo mundo tenemos asegurado como 1.5 vacunas por persona en México. Eso, ese excedente permite que se le también proporcione la vacuna a las personas migrantes que no tienen documentos. Eso lo suscribo totalmente. Me llama la atención algo. A ver, hubo algunos errores de logística el primer día en la Ciudad de México que se corrigieron de inmediato. La jefa de gobierno salió, esclareció, explicó cómo se iba a corregir y han venido haciendo ajustes. En 2 días o 3 días vacunaron a más de 83,000 adultos mayores de solo 3 alcaldías. Está bien, o sea, yo creo que han hecho muy bien en la Ciudad de México todo el proceso logístico. ¿Qué pasa en los otros estados? Porque Claudia Sheinbaum
ha hecho un buen trabajo en la gestión de la pandemia, complementando la estrategia federal con lo que le toca hacer al Estado, en este caso a la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo en los demás estados de la República en donde también se está vacunando y no se le da este seguimiento mediático? Entiendo, tenemos un vicio histórico que es la centralización, pero hay que voltear. Ahorita se está haciendo una vacunación masiva también, por ejemplo, en Ecatepec, y ha sido también, ha tenido problemas de logística. En el sur del país también ha habido problemas muy serios de logística y no se está visibilizando. Yo creo que ahí quienes se quejan de que hubo una actitud discriminatoria, que la hubo por error, pero fue una actitud discriminatoria no vacunar a personas residentes, aunque no hayan nacido en México. Yo creo que también hay una actitud discriminatoria al no observar con el mismo nivel de detalle lo que está sucediendo en otros estados de la República. Hay un montón de quejas de estados como Chihuahua o Guanajuato, en donde la vacunación no ha sido con esta transparencia que en la Ciudad de México se ha llevado a cabo. Entonces, los gobiernos estatales son quienes tienen que garantizar que haya una logística adecuada en este proceso de vacunación. El gobierno federal tiene que hacer llegar las vacunas de manera segura, de manera eficaz. De acuerdo. Pero los estados son los que tienen que garantizar que haya mayor eficacia, y no se está observando con el mismo nivel de detalle lo que sucede en el resto del país. Lecona, ¿tú cómo estás viendo el proceso de vacunación y cómo prevenir estos casos de discriminación para que no vuelvan a ocurrir? Bueno, yo coincido con Eder en esto último, y digo, discriminación es discriminación. Todo parte de que precisamente esto que hablábamos la semana pasada de los dos tipos de funcionarios que concurren en los centros de vacunación, los federales y los locales. Y ahí hubo vistos de desorden, de desorganización. No sabemos quién da este tipo de órdenes, es algo que ya deberíamos de saber. Pero también justo la semana pasada que hablábamos de esta crónica que hizo Sergio Aguayo del primer día de vacunación, una parte, algo que a mí me dijo, que nos lo dijo en lo personal, es que a él veía con buenos ojos el hecho de que Claudia Sheinbaum, y es algo que no vi que trascendiera mucho en la prensa, se fue a parar el primer día de la vacunación después del desorden de la mañana, en la tarde, a disculparse con las personas que estaban ahí ya por largas horas en la fila. O sea, lo que decía Sergio es ese tipo de gestos se agradecen y hasta hacen comprensible para la gente que por ser los primeros días apenas estén agarrando la onda de cómo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer bien. Entonces creo que eso marca una buena diferencia o eso pone una línea de la mala voluntad o de la mala fe. Efectivamente, como bien dice Eder, hay muchas situaciones en otros estados que donde no se está actuando ni con esa transparencia y donde no hay una explicación, como a lo que hoy denunciaba Javier Garza Ramos, gran periodista de La Laguna. 9 días después de que el gobierno federal mandó a Coahuila 20,800 vacunas de AstraZeneca contra COVID-19 para aplicarse en adultos mayores, solamente se han puesto 11,612 inyecciones. Dice Javier Garza que al ritmo de 1,290 por día, toda la población del estado quedará vacunada en 5 años. El único municipio de La Laguna de Coahuila donde se ha aplicado la vacuna es Viesca, y desde el lunes no se pone una sola inyección. Entonces, vimos hoy también escenas de algunos adultos mayores que bloquearon vialidades en Ecatepec porque no se abrieron los centros de vacunación. Yo creo que en Ciudad de México afortunadamente se está aprendiendo bien de las malas experiencias o de esta curva de aprendizaje de la semana pasada, y ojalá todo vaya mejorando. Las crónicas de hoy ya contrastan completamente con lo de la semana pasada. Hablan de hasta paquetes de lunch que les estaban dando ahí a las personas mayores que no esperaban en algunos casos ni 20 minutos para ser vacunados, y que ha enfatizado, de hecho, las autoridades que no tienen que ir a hacer filas, que no tienen que ir a las 5 de la mañana a apartar su lugar, que tienen que presentarse solo un poco antes de la hora de la cita que se les asignó. Entonces son cosas que creo que hay que reconocer. Pasan este tipo de situaciones, se tienen que reconocer y esperar que, me sumo a lo que dice Eder, que en el resto del país se actúe con más transparencia y con esta sensibilidad. Es muy importante actuar con sensibilidad para generar esa confianza que necesitamos en el proceso de vacunación. Bien, Dolores, tú coincides con Alfredo. Hemos visto una mejoría en la organización, en el proceso de vacunación. ¿Y qué retos encuentras?
Pues mira, yo sinceramente creo que la CDMX ha recibido muchísimas críticas en estos términos. Sin embargo, como una persona norteña que vive pues evidentemente en otros lugares y que ha vivido en la Ciudad de México, yo creo que se ha tenido un desempeño de la pandemia siempre en vías de mejora, ¿no? Incluso desde el encierro hasta ahora, si hacemos un análisis, creo que la jefa de gobierno siempre ha tratado de mejorar los procesos y también esto tiene que ser obligado porque la Ciudad de México es el ejemplo para todo el país y además tienen un nivel de población enorme, lo que complica muchísimo más la cuestión de la vacunación y por otro lado también es una ciudad que recoge a muchísimas personas de otros lugares, de otros países, también visitantes, etcétera. Entonces, definitivamente, pues no pueden haber medidas discriminantes en el acceso a la vacuna, mucho menos en este caso. Por ejemplo, sí tenemos que ver con lupa y no centralizar únicamente a la Ciudad de México lo que está pasando en el contexto de la vacunación, en términos de la transparencia, del número de vacunas, cómo se están aplicando, hacia dónde se están yendo específicamente. Por ejemplo, en el caso del estado de Sonora, en el gobierno de Sonora, a mí me pareció, pues, y lo quiero decir porque me pareció muy alentador, que la Secretaría de Salud específicamente, incluso en zonas marginadas o muy alejadas, digamos, estaban yendo a vacunar a las personas adultas mayores quienes no podían acudir presencialmente allí. Entonces, personas que tenían alguna condición específica de salud recibían la vacuna en su casa. Y eso, la verdad, nos habla de más allá de los partidos políticos, más allá de las campañas electorales, más allá de que si nos caemos bien o no como gobierno, tenemos que poner al centro la política pública para las personas y para el acceso en un momento completamente de crisis. Entonces yo sí quisiera reconocer eso y también la necesidad y la urgencia, y lo tengo que decir porque pues vivo en Sonora, vivo en otro lado y lo tengo que decir porque lo veo, es necesario que las vacunas lleguen, ¿no? Es necesario que las vacunas lleguen a cada uno de los rincones, a cada uno de los municipios y que no se centre el debate únicamente en lo que pasa en la Ciudad de México, que es muy importante, que hay un gran nivel poblacional allá, que hay mucha gente que lo está padeciendo, lo entiendo, pero México es un país enorme y hay que distribuir ese acceso y obviamente ajustar en términos de logística y de administración y que haya la voluntad política para hacerlo. Bien, pues se terminó el tema para discutirlo esta noche, pero sin duda vamos a darle seguimiento a la vacunación en nuestro país y aquí en la Ciudad de México también. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Además de la controversia desatada por la tercera entrega del informe de la Cuenta Pública 2019, ayer corrió la paparrucha de que el sitio de la Auditoría Superior de la Federación había colapsado. Con el titular "Se cae sitio de la Auditoría Superior de la Federación", algunos medios alertaron sobre fallas en páginas del organismo que supuestamente impidieron consultar el informe. Según las notas, la página falló luego de que el presidente López Obrador dijo que él tenía otros datos sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Por supuesto, el sospechosismo no se hizo esperar y sobraron las especulaciones sobre quién o quiénes habían tumbado la página. Pero es paparrucha. La página de la auditoría ni se cayó ni fue desactivada. El área de prensa de este órgano reconoció que algunas personas reportaron fallas al ingresar al sitio, pero no se detectó ninguna falla en su sistema y señaló que la página pudo haberse saturado porque muchas personas quisieron consultar el informe de la Cuenta Pública 2019. Este y los informes anteriores siguen en la página de la auditoría y esperamos que pronto pongan las correcciones a los errores metodológicos que ya reconocieron. Estaremos pendientes de eso. Con esto terminamos la emisión de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Genaro Lozano, gracias también a los panelistas. Gracias, Eder. Gracias, Lisa. Gracias, Alfredo. Gracias, Dolores. Te invitamos a que sigas cuidándote y cuidando a los demás. Lávate las manos, usa cubrebocas y mantén siempre la sana distancia. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.